Para recordar un poco, hermanos, lo que aprendimos la semana pasada sobre la persona de Juan el Bautista. Aprendimos que él fue un hombre que fue enviado por Dios a un ministerio muy peculiar. Aprendimos que es Dios quien envía también a aquellos hombres o pastores, hermanos, para que puedan tener, hermanos, o apacentar a un grupo de personas creyentes igualmente. Que Dios también tiene un orden establecido, hermanos, en las Escrituras para la iglesia local. Dios establece un orden bíblico, hermanos, para aquellas personas que salen, hermanos, a una iglesia como pastores o líderes. No es que uno se ponga solo porque tenga un conocimiento o porque alguno le dice, hey, ¿por qué no hacemos una iglesia entre tú y yo? Tenemos, hermanos, en la palabra del Señor clara, hermanos, que Dios establece un orden para que se lleve a cabo esto, hermanos. Juan el Bautista también, hermanos, no se envió solo, no fue por casualidad al Jordán, Dios lo envió. Ahí el versículo 6 rápidamente, hermanos, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y en aplicación a esta verdad, hermanos, sobre el orden de Dios, aprendimos que hay hombres también que se autonombran pastores, sin ser enviados por una iglesia establecida. No están obedeciendo los principios bíblicos que tenemos en la palabra, hermanos. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aprendimos que el ministerio de Juan el Bautista fue anunciar y de dar testimonio de esa luz, quien es Cristo, y que por medio de ese testimonio persuadir a la gente a creer en Cristo como esa luz que vino a salvar a los pecadores. Y eso es lo que hacemos tú y yo, hermanos, como cuando iglesia vamos, como decía nuestro hermano Dani, Dios nos permita evangelizar en esta zona, y eso es lo que hacemos cuando vamos, persuadir a la gente a que crea en Jesucristo, ya que es únicamente en Él se puede encontrar, hermano, la salvación para sus almas. También aprendimos que el apóstol Juan deja bien claro que Juan el Bautista no era la luz. Él solo fue aquel hombre que anunciaba la llegada de esa luz, el que prepararía el camino a la luz. Versículo 8, lo miramos ahí, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La semana pasada terminamos con esta afirmación del apóstol Juan al decir, hermanos, que Juan el Bautista no era la luz y que solo fue él el precursor de Jesucristo como Mesías. Ahora una vez más el apóstol Juan enfoca su mirada, hermanos, a esa luz verdadera, y el apóstol Juan atrae la atención nuevamente a sus lectores para dirigirlos a esa luz que sí es real. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, y vamos a dividir nuestro sermón en 3 puntos. Punto número 1, el propósito de la venida de esa luz verdadera. El punto número 2, el rechazo hacia esa luz. Y el punto número 3, creyentes, una nueva familia. Ponga sus ojos ahí en los versículos del 9 al 3, hermanos, vamos a la lectura. Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a poner nuestra mirada, hermanos, ahí en el propósito, o en el punto número 1, que es el propósito de la venida de esa luz verdadera. Vamos al verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El apóstol Juan hace referencia cuando dice que esa luz verdadera, hermanos, al verbo eterno de Dios, aquella luz que es la única que puede dar salvación y vida eterna al hombre. La Biblia de la Reforma traduce este versículo de la siguiente manera: la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces aquí hace referencia al verbo, hermanos, que es la palabra. El hecho de que el apóstol Juan señala al verbo como la luz verdadera ilustra la ceguera espiritual que hoy está en el mundo. No estamos hablando de hombres que están físicamente ciegos.
estamos hablando de aquellos hombres que se encuentran ciegos espiritualmente. Nos estamos refiriendo a aquellas personas que no son salvas, aquellas personas que rechazan el Evangelio, aquellas personas que rechazan a Cristo, aquellos que no se arrepienten de sus pecados, aquellas personas a las cuales Satanás cegó su entendimiento para que no puedan ver esa luz. Por ejemplo, vamos rápidamente, hermanos, allá 2 de Corintios capítulo 4, les invito a que vayan ahí en su palabra, la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, dice Pablo, se refiere a Satanás. Dice Pablo que él cega el entendimiento para que el incrédulo siga en esas tinieblas de pecado. Por eso cuando tú vas y le compartes, hermano, a alguien del Evangelio, se rehúsa a creer, no quiere creer, rechaza el Evangelio, rechaza la palabra, te rechaza a ti, hermano. ¿Por qué? Bueno, Pablo nos dice, porque el Dios de este siglo, quien es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás cega el entendimiento para que los no creyentes no puedan ver esa luz del Evangelio. Pero para eso vino Cristo, amada iglesia, para vencer esas tinieblas, para deshacer el poder de las tinieblas, para dar vista a los ciegos. Miremos rápidamente, hermano, Lucas 4, versículo 18, son palabras de Jesús. Dice así: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y la última frase dice, y vista a los ciegos. Estas palabras son de Jesús, y miren lo que dice al final: a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es claro que Jesús no se refiere una vez más con problemas oculares de los hombres o de ceguedad. Aunque Jesús también había sanado a personas que estaban ciegas, Jesús no se refiere a este tipo de hombres ciegos. Jesús está diciendo que Él vino a dar vista espiritual para que los hombres puedan ver esa luz verdadera. Es lo que nuestro texto nos dice a continuación. Verso 9, aquella luz verdadera dice que alumbra a todo hombre. Entonces, amados hermanos, el punto número 1 es que esa luz verdadera alumbra a todo hombre que viene en fe y en arrepentimiento a nuestro Cristo. Ahora es muy importante, hermanos, mencionar, aunque esa luz alumbra a todo hombre, no todos son salvos, ya que la salvación requiere del don de la fe, que se aferre a Cristo, y aunque Él vino para todos, no todos confían en Él. Es por eso la razón que muchos le rechazan, hermano. La salvación ahí está, pero muchos le rechazan. Muchos no quieren saber del Evangelio, no les importa Cristo, no todos se arrepienten de sus pecados, no todos quieren dejar la vida de pecado. Aman más las tinieblas que a la luz. Pretenden ser gratos a Dios por medios equivocados. Es lo que miramos a veces al conocido de nosotros o incluso familia de nosotros. Cuando le compartes el Evangelio, hermanos, rechazan al Señor. Ellos aún no se arrepienten de sus pecados, quieren seguir viviendo en sus pecados. Aman más esas tinieblas que a la luz. Hermanos, debemos dejar muy claro que Cristo es el único que concede esa luz que da vida espiritual a todo hombre. Todos aquellos que vienen en fe y en arrepentimiento al Señor, hermanos, el Señor les da vida espiritual. Él es el único que alumbra a todo hombre. Él es esa luz. El pueblo de Dios había visto reflejos de esa luz en su gloria, pero Jesús se reveló con todo el resplandor al venir a este mundo, hermanos. Es lo que nos dice Hebreos 1:3, el cual dice siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Cristo da esa luz
a los hombres que se arrepienten de sus pecados. Y cuando un hombre viene, hermanos, en arrepentimiento, hermanos, es entonces una nueva criatura. Es lo que Pablo le dice a los Corintios, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando esa luz llega al hombre, hermanos, lo transforma en una nueva criatura. Pero todo depende de la fe, hermanos, que el Señor nos da para que podamos creer en esa luz que es verdadera. Vamos al texto, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo mundo venía a este mundo. La venida del Verbo, hermanos, a este mundo vino a traer entonces esa luz que alumbra a todo hombre. Ya miramos el punto número 1, que el propósito de la venida de la luz fue alumbrar a todo hombre, dar salvación a todo hombre que viene a él en arrepentimiento. Ahora vamos a mirar el punto número 2, el rechazo hacia esa luz. El verso 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El apóstol Juan nos habla de la presencia del Verbo. Él estaba antes de la creación y ahora, hermanos, también había venido en forma física cuando Él encarnó en Jesús. Él vino, hermanos, a este mundo en forma de hombre. La Nueva Versión Internacional traduce ese texto así: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Esa luz verdadera, hermanos, ya estaba en el mundo. Y el ministerio de Juan el Bautista fue presentarlo entonces al mundo. Dice la siguiente frase: y el mundo por él fue hecho. Una vez más el apóstol Juan habla, hermanos, de que todo lo que podemos ver fue creado por esa luz, como ya lo miramos en el versículo 3 del capítulo 1, que dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde la mariposa más hermosa, hermanos, hasta el gusano quemador que miramos en el suelo, fue creación del Señor. Pero el mundo no le conoció. El Verbo de Dios vino personalmente al mundo, creó al mundo y todo lo que en él hay, pero trágicamente, hermanos, el mundo no le conoció. Notemos que el apóstol Juan usa el término mundo 3 veces en este versículo. Primero se refiere al mundo habitado. Segundo se refiere al mundo terrenal y todo lo que en él está. Y tercero se refiere a la humanidad caída. Esa luz vino al mundo creado por él mismo, incluyendo a los hombres, pero estos hombres, hermanos, no le conocieron como el Mesías prometido. Y aunque ya pasó, hermanos, hace un poco más de 2000 años, cuando esa luz vino al mundo y le rechazaron, aún esa luz sigue alumbrando a los hombres. Pero también, lamentablemente, hermanos, muchos hombres de esa misma manera, en el tiempo de que el Señor vino, aún así, le siguen rechazando. Le dan la espalda, le rechazan. A muchos no le interesa saber de la iglesia, no le interesa saber del Señor, no le interesa saber de la Biblia, mucho menos asistir a una iglesia. El hecho de que el mundo no le conoció es algo, hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta o darle mucha importancia, porque los hombres rechazaron a Dios mismo, le dieron la espalda al único que podía dar luz de salvación para sus almas. Hermano, cuando tú vas a compartir el evangelio y que las personas te rechazan, hermano, ellos están rechazando, hermanos, el único camino que puede traer salvación para sus almas. No hay otro. Pero nuestro deber es presentar a Cristo, hermanos, como el Salvador de sus almas. Si ellos rechazan, hermanos, tendrán problemas eternos. Los hombres, hasta el día de hoy, como en el tiempo de Jesús, rechazan esa luz de salvación para sus almas. Rechazan, hermanos, el único camino que les puede traer salvación. ¿Y por qué es tan importante esto? Por la razón, hermanos, que hoy en día hay muchos hombres que están en el infierno por haber rechazado a Jesús como su Salvador.
En este momento en el infierno muchos hermanos se están lamentando de ese día cuando alguien le presentó a Cristo como su Salvador y le rechazaron. En este preciso momento, hermanos, estos hombres están lamentándose por haber rechazado a Jesús como su Salvador. Los hombres rechazaron a Jesús cuando Él vino, y los hombres hoy día siguen rechazando a esa luz. Le dan la espalda a esa luz. No les interesa conocer a Cristo como el Mesías. Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el verso 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. En el tiempo de Jesús, los hombres no querían ir a Jesús. En el tiempo actual, los hombres no quieren ir a Jesús. Los hombres no quieren venir en pos de Cristo. Muchos tiempos en el tiempo de Cristo no le quisieron oír. Y hoy en este día, en el tiempo actual, muchos hombres tampoco quieren oír al Señor. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Cómo está tu corazón? Todos tenemos ya esa luz que nos salva. Se tiene que dejar de vivir en la oscuridad del pecado. No le des la espalda a Cristo como los demás hombres. Ven a la luz. Llegará la hora donde esa luz ya no pueda ser encontrada. Llegará la hora en que esa luz se apagará. No rechaces a esa luz. Ven en arrepentimiento y en fe al Señor. ¿Tienes esa luz en tu vida, hermano, amigo? ¿Has venido a Él en arrepentimiento y en fe al Señor? Él es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Miremos el texto rápidamente, el verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice el apóstol Juan que esa luz vino a lo suyo. Esto es referente al mundo que Él creó. Él es el dueño de todo. El libro de Hebreos nos dice que Él es el heredero de todo, Hebreos 1:2. Y en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todos. El Verbo vino a lo suyo, a lo creado. Él vino al mundo, a su mundo que es de Él. Esa luz vino a lo que es suyo, hermanos, a su creación. El libro de Apocalipsis capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dice el comentario de John MacArthur sobre este versículo, y cito: estos tipos de libros eran tan común en los tiempos antiguos que eran usados como actas matrimoniales, préstamos o títulos de propiedad. En este caso se trata del título de propiedad sobre la tierra. Fin de la cita. El que está sentado entonces en el trono es Cristo, con ese rollo en su mano, declarando que Él es el dueño de toda la tierra. Él tiene el título de propiedad de toda la tierra en su mano. A lo suyo vino, a su creación, a su mundo. Pero lamentablemente la otra frase dice: y los suyos no le recibieron. Podemos hacernos una pregunta: ¿quiénes son los suyos? ¿Por qué el apóstol Juan nos dice que esa luz vino, pero los suyos no le recibieron? ¿A qué se refiere Juan cuando dice que los suyos lo rechazaron, que los suyos no le recibieron? Entonces el apóstol Juan hace una mención específica del pueblo de Israel, hermanos. Los judíos, ellos eran posesión de Dios de una manera muy especial. Y rápidamente miremos Éxodo 19, que dice, 19:5: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Él está hablando, hermanos, al pueblo de Israel y les dice: si ustedes dieren oído a mi voz y guardaran mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios llama al pueblo de Israel mi especial tesoro. Otro versículo que nos ayuda a entender a quién se refiere, hermanos, Deuteronomio capítulo 7:6, que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Los suyos es el pueblo de Israel, hermanos, a donde Él vino. Él vino a su creación, al mundo, pero los suyos no le recibieron, hermanos. El profeta Isaías nos dice en capítulo 53 acerca del Mesías. 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El pueblo de Israel desechó y despreció a Jesús como el Mesías. Miremos rápidamente el libro de Hechos capítulo 7, hermanos, 51. Esteban está siendo apedreado por los judíos, por los fariseos, y él les dice, hermanos, con valentía, en el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no siguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esteban acusa a los fariseos de despreciar al Mesías, dándole muerte, hermano. Ahora, esto es importante, hermano. Cuando Jesús viene aquí a este mundo, hermanos, Él dice una parábola en Lucas capítulo 20. Mira, esto encuadra con las palabras aquí de Esteban, del versículo 9 en adelante. Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña. Esta viña, hermanos, hace referencia al pueblo de Israel. Sigue más adelante el texto. La arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Verso 10. Y a su tiempo envió un siervo. Estos siervos que aparecen aquí hacen referencia, hermanos, a los profetas pasados. Dice: y envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Verso 11. Volvió a enviar a otro siervo, otros profetas, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. El verso 12. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Esto hace referencia al Mesías prometido. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Dice el versículo 14, hermanos. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. El verso 15. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Como esta parábola, hermano, encuadra con las palabras de Esteban. El Señor mandaba profetas, hermanos, que anunciarían que venía el Mesías, y cada profeta ellos lo mataban. Envía a su hijo, hermanos, y estos hombres de la misma manera le dan muerte. La viña representa al pueblo escogido de Dios que rechazó a Jesús como Mesías, dándole muerte. Esa luz vino a este mundo, pero los suyos no le recibieron. Ellos rechazaron esa luz, ellos despreciaron esa luz, ellos le dieron la espalda a esa luz. Pero Dios, hermano, fíjense qué grande es su misericordia. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, concede salvación a todos aquellos que creen en Él, aunque no sean pueblo de Israel. Ahí es donde entramos los gentiles, hermano, la misericordia de Dios, el pueblo
que Él había llamado su especial tesoro, le rechaza, hermanos. Pero en la gracia y misericordia del Señor, Él, ahora nosotros los gentiles, nos da la oportunidad, hermanos, de ser hechos hijos de Dios. En su misericordia, mi querido hermano, Él nos da salvación a todo aquel que venimos a Cristo en fe y en arrepentimiento. Él da salvación a todo aquel que confiesa sus pecados, a todo aquel que se arrepiente de llevar una vida de pecado. La gracia del Señor, hermanos, hoy en día está vigente, hermano. Qué gracia tan grande la de nuestro Dios, que con solo el confesar nuestros pecados a Él, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. La gracia del Señor para con nosotros, aunque no seamos del pueblo de Israel. Tu amigo, persona que nos visitas o familia que nos visitas, no tenemos que hacer nada. La única cosa es confesar nuestros pecados. Es venir en fe en el Señor. La salvación es un acto de amor y misericordia de Dios a todos aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Hermanos, esto es grandioso, porque antes nosotros estábamos separados, pero por la gracia del Señor, Él nos incorpora, hermanos, a una familia en Cristo, hermanos. Y es lo que sigue en el punto número 3, creyentes, una familia en Cristo. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el apóstol Juan, hermanos, habla de un contraste, primero de los que no le recibieron, que son los judíos, hermanos, aquel pueblo especial para él. Pero ahora habla, hermanos, de otro grupo de hombres, de otra grupa de personas, los cuales dicen más a todos los que le recibieron. Algunas personas lo aceptaron en ese tiempo y algunas personas lo aceptan también en ese tiempo, hermanos. Esas personas reciben el mayor favor espiritual sin consideración de nacionalidad o ascendencia física, hermanos. Cuando dice aquí Juan, mas a todos los que le recibieron, hermanos, cuando sucede eso es cuando ellos reciben el evangelio del Señor, hermanos, vienen a Cristo en arrepentimiento. Estas palabras de recibieron es sinónimo de creer, hermano. Cuando los hombres reciben esa luz y al creer en Cristo reciben el evangelio, este evangelio consiste en que Jesús vino al mundo, murió en una cruz y resucitó de los muertos. Entonces, cuando los hombres le reciben, creen en Jesús y entienden que Jesús vino y murió en la cruz llevando sus pecados y que resucitó de los muertos, hermanos, ellos reciben ese evangelio como en algún tiempo nosotros recibimos el evangelio. Entendimos la necesidad de un Salvador para nuestras vidas. Entendimos nuestra bancarrota espiritual. ¿Dónde iba, hermanos, nuestra vida sin Cristo? ¿Cuál era el lugar donde nosotros íbamos sin Cristo? Pero cuando recibimos, cuando creemos, hermanos, en Cristo, recibimos el evangelio, hermanos, que Cristo vino a este mundo, vino a morir y vino a pagar por tu pecado y por mi pecado en esa cruz del Calvario. A los que creen en su nombre, cuando el apóstol Juan habla del nombre de Jesús, es hablar de su totalidad de Cristo como su ser, su carácter, sus atributos, su deidad. Recibir a Jesús consiste en creer en su nombre. Creer equivale entonces recibir. Su nombre, hermano, recibe todo lo que Él es. Creer en su nombre significa aceptar toda la revelación de quién es Jesús como Dios eterno, hermanos. Dado que esa revelación incluye el hecho de que Jesús murió como sacrificio sustitutivo en lugar de los pecadores, es creer, implica la confianza en nuestro Señor y Salvador para salvación y no en uno mismo.
Filipenses, hermanos, versículo 2:9 dice, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y dio un nombre, dice, que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Para todos aquellos que creen en su nombre, es creer en Jesús como Dios soberano, hermanos. Entonces, cuando los hombres creen en ese Jesús, están creyendo, hermanos, en esa luz que vino a alumbrar a los hombres. Dice más adelante, y Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque las personas, hermanos, no pueden ser salvas hasta que reciban y crean en Jesucristo, la salvación es una obra soberana de Dios sobre el pecador, ciego y muerto. Juan declara simplemente que nadie llegaría a Jesús a menos de que Él les diera la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Nueva Traducción Internacional traduce este versículo así: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y creo oportuno mencionar, hermanos, que este concepto de hijo de Dios no se refiere a ser hijo de Dios por creación. Como sabemos, todos somos creación de Dios, somos criaturas del Señor. Pero lo que Juan está diciendo aquí, hermanos, o se está refiriendo aquí, es que todos aquellos que creen en Jesús son verdaderamente sus hijos. La Biblia habla de los hijos de Dios principalmente como aquellos que son sus hijos espirituales por la fe en Jesucristo. El nuevo nacimiento nos introduce en una nueva familia con nuevas relaciones. Todos aquellos hombres que reciben el Evangelio y vienen en la fe en Jesucristo son parte de esta nueva familia espiritual. Tú y yo somos parte de una familia, hermanos, espiritual, con muchas personas que están alrededor del mundo, hermanos. Todos aquellos hombres que reciben el Evangelio vienen a ser parte de una nueva familia. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos toma como sus hijos adoptivos, como dice en Efesios capítulo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto es, hermanos, todo de Dios. Él, hermanos, nos adopta como sus hijos por medio de Jesucristo, por la pura voluntad del Señor. Y lo hacemos saber esto, hermano, porque muchas personas creen que el ser personas criadas por Dios es lo mismo que ser hijos de Dios. ¿Ves? Hay una confusión muchas veces. Decimos que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero Juan está diciendo aquí que únicamente los que confían en Él, los que tienen fe en Él, ellos son los que son verdaderamente los hijos de Dios. Si tú has depositado tu fe en Jesucristo, hermanos, la Biblia dice que tú eres un hijo de Dios. Pero si tú has rechazado, hermanos, a Cristo como su Salvador, la Biblia dice también que eres hijo del diablo. Bueno, vamos a mirar aquí en Juan capítulo 8:44. Jesús está hablando con los fariseos y dice así: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús está hablando con los fariseos, los hombres que rechazaron a Jesús, y Él les dice que son hijos del diablo. Entonces, hermanos, hay dos grupos aquí: los hijos que son adoptados por Dios para esta nueva familia, y los hijos del diablo, aquellos que rechazan esa luz de salvación, hermanos. ¿Sabes cómo la palabra del Señor es clara, hermanos? Todos aquellos que no quieren saber nada del Señor, que rechazan a Cristo como su Salvador, son hijos del diablo, hermano. Pero todos aquellos que venimos a fe en Jesucristo, hermanos, somos los que somos verdaderamente los hijos de Dios. Rezando nuevamente al texto, las personas no se pueden salvar hasta que reciban y crean en Jesucristo. La salvación es una obra soberana de Dios sobre el pecador, ciego y muerto, hermanos.
Juan declara simplemente que nadie llegaría a Jesús a menos de que Él le diera la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, ya que el hombre está espiritualmente muerto, como dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Te conviertes en hijo de Dios únicamente cuando Él te da el derecho de serlo. Toda obra de salvación proviene siempre de Dios. Tú no vas a ser hijo de Dios porque tú quieras ser hijo de Dios. Tú vas a ser hijo de Dios porque Dios, hermanos, te da ese derecho de que tú seas su hijo. Vamos al texto, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo nos dice con claridad, hermanos, cómo podemos llegar a ser hijos de Dios y pasar a esta nueva familia. No por buenas obras, porque en el mundo hay tantas personas que dicen ser buenos. No es por nuestro propio esfuerzo, no es que asistas a la iglesia aún constantemente. El texto nos dice que solo podemos llegar a ser hijos de Dios si creemos en su nombre, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre, estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo primero que miramos aquí, hermanos, es que todos aquellos que son hijos de Dios no son engendrados por sangre. Esto enseña, hermanos, que los verdaderos hijos de Dios no deben su origen a la sangre o su ascendencia física. Esto podemos decir que ninguna persona puede llegar a ser hijo de Dios por tener padres cristianos. ¿Ves? Tampoco se puede transmitir la salvación por medio del ADN de los padres. Muchos de los judíos creían que por ser descendientes de Abraham ya eran hijos de Dios. Ustedes recuerdan ahí en Romanos 6:9 que Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Ustedes recuerdan, los judíos, hermanos, creían ser hijos de Dios únicamente por el linaje de Abraham, porque ellos decían, somos hijos de Abraham, y con ese linaje, pues ya somos hijos de Dios. Pero Pablo dice, no es así, no es por el ADN, no es ni por ascendencia física. Eres hijo de Dios cuando a Dios le place entonces tomarte e incorporarte a una nueva familia, hermano. ¿Me entiende? Entonces, amados hermanos, no se puede ser hijo de Dios por medio de un nacimiento normal. Para ser hijo de Dios se requiere un nuevo nacimiento. La otra frase es, ni de voluntad de carne. El hombre no tiene el poder de producir su propio nacimiento espiritual. Por más grande que sea su esfuerzo del hombre para poder tratar de ser hijo de Dios, esto es imposible a menos que la gracia salvadora de Dios actúe en el hombre. ¿Ves? El hombre, por más que quiera pertenecer al grupo de la familia del Señor, jamás lo podrá, a menos que la gracia salvadora obre en este hombre. La siguiente frase dice, ni de voluntad de varón. Esto hace referencia al deseo que uno pueda tener en tratar de salvar a otra persona. Por ejemplo, el deseo de los padres por salvar a sus hijos. Y es un buen deseo como padres. Queremos que nuestro hijo sea salvo, y es un buen deseo, pero nosotros, hermanos, no podemos darle la salvación. Otro ejemplo, el deseo de la esposa por salvar a su esposo o viceversa. Es un buen deseo que la esposa o el esposo tiene en querer que su esposo o su esposa sea salva, pero no depende del hombre. No es por voluntad del varón. Otro ejemplo, el deseo de los hijos por salvar a sus padres. No es el deseo humano el que puede, hermanos, salvar a otras personas.
Mas sin embargo nuestro deber es orar por ellos. Pero no depende de nosotros que la salvación llegue a ellos. Miramos, hermanos, en los reyes de Israel, muchos reyes temerosos del Señor. Pero cuando estos reyes morían, sus hijos se quedaban a cargo del reino, dice la palabra, y esto hacían lo malo delante de los ojos del Señor. No es por voluntad de varón. No podemos salvar a nuestros hijos. No podemos salvar a la esposa, al esposo, a los padres. Porque esto únicamente pertenece al Señor. El ser humano jamás tendrá ese poder para salvar a otro ser humano. Ningún hombre podrá salvar a otro, aunque dé su vida tratando de salvar a otro. Jamás lo podrá hacer. Dice la siguiente frase: ni de voluntad de varón, sino de Dios. La nueva vida espiritual no proviene de ninguna de estas tres maneras, sino únicamente de Dios mismo. Y este es el resultado, hermanos, de la misericordia de Dios. Si tú estás aquí, hermano, es por la misericordia del Señor que Él te salvó. Lo que dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿ves? No es por lo bueno que nosotros tratáramos de hacer o por las buenas obras que nosotros hubiéramos tratado de hacer o estuviéramos haciendo, dice Tito, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor nos salva por la pura misericordia de Él. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación viene únicamente de Dios, hermano. Él es el único que puede incorporar a los hombres a esta familia espiritual. No podemos nosotros hacer otra cosa por algún familiar, por algún hijo, que nos duelen nuestros hijos ver cómo viven en su condición y como padres quisiéramos rescatarlos de su manera de vivir, pero no depende de la voluntad de varón, depende únicamente de Dios. Miramos el punto número 1. El propósito de la venida de esa luz verdadera es alumbrar a los hombres para la salvación. El punto número 2, el rechazo hacia esa luz. Como lo miramos, Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Ellos rechazaron al Mesías. El punto número 3, creyentes, una nueva familia. Miramos entonces que a todos aquellos que sí le recibieron, Él les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Amigo, hermano, familia que estés aquí, solo hay una manera de ser parte de esta familia espiritual, y es solo por medio de Jesucristo. Él es el único camino para salvación. No rechaces esa luz como muchos hombres lo han hecho a lo largo del tiempo. Arrepiéntete, ven a Cristo en fe y en arrepentimiento. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Sabemos que la salvación únicamente es de usted, Señor, y si a usted le ha placido, Señor, otorgarnos esa potestad, ese derecho, Señor, de ser llamados tus hijos, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y aún, Padre, seguimos orando por aquellas personas, familiares o amigos que no conocen, Señor, esta luz verdadera. Que en tu gracia, Señor, y en tu misericordia, Padre Celestial, toque sus vidas, sus corazones, puedan ver en sí mismos que están en bancarrota espiritual y que necesitan
a ese Salvador de sus almas. Gracias por tu misericordia. Oramos en esta mañana. Amén.